Durante un cuarto de siglo, hemos tejido con dedicación la transformación del austroecuatoriano, dejando una huella en la producción de energía limpia. En Elegaustro, celebramos 25 años de un esfuerzo en equipo, de proyectos visionarios y de un firme compromiso con el crecimiento económico de la región austral. Cada kilovatio que generamos no solo ha iluminado hogares, sino que también se ha entrelazado con el bienestar de las comunidades en nuestras zonas de influencia, con la preservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Elegaustro, 25 años de energía para la vida. Saludamos al ingeniero Osvaldo Landázuri, él es analista económico y analista político. Ingeniero Landázuri, bienvenido. Hace no muy poco tiempo, aproximadamente un mes, cuando Japón tomó medidas económicas, se desató una ola de pánico en los mercados, las bolsas entraron en crisis, se temía una decisión de los Estados Unidos de intervenir en las tasas de interés. Han pasado algunas semanas, la situación no se daba, pero el día de ayer la Fed, Reserva Federal de los Estados Unidos, ha actuado recortando un medio punto en las tasas de interés, tema que nuevamente está siendo analizado en el mundo y es importante para Ecuador, dada la calidad de la economía ecuatoriana de estar dolarizada. Vamos a hablar también de los problemas del país, la disminución del Banco Central, de la previsión de crecimiento de la economía a 0,9%, sin contar aún los posibles efectos de los cortes de energía en el país. Pero iniciemos con este tema que tiene efectos de carácter global. ¿Cómo afectará, cómo podría afectar, ya sea positivo o negativamente, esta disminución en las tasas de interés de la Reserva Federal? Buenos días, gracias por la invitación. Hay que entender alguna cadena de eventos que sucedieron hace algunas semanas. Yo estaba fuera del país, pero el lunes negro se lo preveía ya desde la semana anterior al lunes que sucedió, me parece que fue hace más o menos un mes. Lo que sucede es que Japón veía ya este primer intento de la Reserva Federal por bajar sus tasas de interés y eso indudablemente iba a ocasionar algún efecto en el yen. Entonces, lo que se vio es que Estados Unidos disminuyó su tasa, quizás más agresiva de lo que muchos esperábamos. Esperábamos un cuarto de punto o 25 puntos base y en realidad fueron 50 puntos bases o medio punto porcentual. Esto lo que significa es que Estados Unidos está tratando de hacer lo que se conoce en economía como un soft landing, ¿no? Es decir, luego de haber pasado la pandemia con niveles de inflación sumamente elevados, la economía despega, crece la actividad económica, pero crece demasiado, es como una olla que está hirviendo. Entonces tengo que apagar esa olla y bajar la inflación, entonces subo las tasas de interés. Ahora lo que se veía luego del lunes negro, que Japón en cambio sube la tasa de interés porque veo un efecto que todavía le incomoda respecto a inflación y el posible ataque a su moneda, y eso lo que ocasiona es o desnuda tres temas fundamentales en Estados Unidos. El primero es una visión de empleo no tan halagadora como la que se tenía prevista. La segunda es que las 7 magníficas, las empresas más grandes tecnológicas de Estados Unidos, todas fueron ajustadas por el mercado, viendo resultados menos favorables. Y entonces lo que se veía adicionalmente era que el tema fiscal de Estados Unidos sigue siendo una interrogante a nivel mundial. Ellos tienen un déficit cada vez más importante y por lo tanto estos tres elementos lo que hace es que la Reserva Federal tome acciones para tratar de evitar que Estados Unidos caiga en recesión. Habrá que ver qué es lo que sucede, pero en términos generales su pregunta es cómo nos afecta a nosotros. Pues nos afecta en el sentido primero de que las tasas podrían abaratar un poco el costo de dinero a nivel internacional para que los bancos se fondeen. Segundo, podría tener algún impacto en términos de depreciación del dólar frente a otras monedas, porque cuando yo bajo las tasas, lo que ocasiono es que pongo más liquidez en la economía, es decir, es menos atractivo comprar bonos del tesoro y por lo tanto invierto, gasto la plata en otras cosas. Entonces, no creo que haya un impacto muy significativo en Ecuador. Me parece que teniendo un riesgo país de alrededor de 1.200 y más puntos,
esta disminución de la Reserva Federal hace poco para que nosotros podamos tener mejores condiciones de financiación, y por lo tanto me parece que habrá que evaluar más a ver si es que esta disminución en las tasas de interés ocasiona un dinamismo del consumo en Estados Unidos y podamos otra vez recuperar las ventas o las compras de ellos que hacen de flores, de plátano y esas cosas. Más bien por ahí me parece que puede ser el efecto que pudiéramos sentir acá. Antes de ingresar en temas endógenos de la economía ecuatoriana, quisiéramos conocer su comentario sobre este tema de la inflación, que ha afectado fuertemente al primer mundo desde la época de la pandemia, que es uno de los parámetros que se consideran en este tipo de medidas que ha tomado la Fed. Actualmente se reporta una inflación de 2,5% en los Estados Unidos. Es una inflación que parecería más controlada, pero de todas maneras no es una inflación de primer mundo ni tampoco es una inflación de la economía dominante. Es decir, me parece que todavía hay un trecho que recorrer, y es por eso que yo le comento que Japón, con una inflación del 2.8, sigue todavía tratando de combatir ese tema. Y lo que sucedió, no sé si es que está claro el asunto, pero en la pandemia, como todos estaban encerrados, el primer mundo lo que hizo fue imprimir muchos billetes para darle a las personas dinero mientras estaban en su casa. Lo cierto es que eso ocasionó un aumento enorme en el consumo norteamericano y mundial una vez que la gente se comienza a desconfinar, y ahí es que se ocasiona inflación. Esos primeros signos de inflación fueron vistos por el mundo en la década de los 70 del siglo pasado, y usted recordará todo lo que vino luego, el consenso de Washington, Ronald Reagan, etcétera, que atacaron a la inflación de una manera muy agresiva, subiendo las tasas, incluso a niveles de 2 dígitos. Entonces, desde ahí en adelante se volvió una práctica usual a nivel mundial la política monetaria agresiva de los bancos centrales para combatir la inflación. Entonces, no me deja tranquilo una inflación del 2,5 en Estados Unidos, ni tampoco creo que el fantasma de una situación económica complicada en ese país haya desaparecido. Todavía está por verse mucho y habrá que estar atentos a ver qué es lo que pasa para ver si Estados Unidos entra en una etapa de recesión una vez que ha aterrizado luego de lo que yo le llamaba este soft landing, que parece que no es tan suave como esperaron los norteamericanos en algún momento. Ahora, ingeniero, muy buenos días. Sería importante insistir en cuáles podrían ser los efectos de estas decisiones y lo que podría pasar con una posible recesión de Estados Unidos para nuestra región, para nuestro país. Sí, es importante la pregunta porque le escuché al ministro Vega con una visión demasiado limitada respecto a este tema. Me imagino que debe ser por su formación, pero lo cierto es que él decía, pues, qué bueno que entre en recesión, lo que va a pasar es que las tasas caigan y eso nos ayuda. Eso nos favorecía, falso, decía él. No, es completamente falso, ¿no? Si usted ve la balanza comercial y habla con los exportadores de flores, se dará cuenta que Estados Unidos está consumiendo menos. Y eso es entrar en recesión. Cuando usted entra en recesión, deja de comprar flores, deja de comprar plátano, deja de comprar pitahaya y todo lo que yo les digo, los bienes primarios que una economía como la nuestra se ha especializado de una manera también muy peligrosa. Es decir, acuérdese de una cosa, cuando uno más estudia economía y más ve los modelos de desarrollo a nivel mundial, ningún país se hace rico exportando fruta, ninguno. Eso es una premisa que se tiene ahora muy clara. Entonces, ¿cómo nos afecta? Nos afecta porque Estados Unidos consume menos, pues eso es un primer gran tema. Entonces, consume menos y lo primero que usted hace, si tienes, por ejemplo, un problema de empleo, es dejar de comprar flores. Es decir, busca cosas más económicas y por lo tanto consume menos. Ese es el primer efecto. El segundo efecto de una recesión norteamericana tendrá que ver con la competitividad respecto a las monedas que nos rodean, ¿no? Es decir, habrá que ver la reacción que tiene el dólar frente a otras monedas, y eso probablemente sea un segundo efecto significativo que todavía no está claro. Es decir, ¿qué pasa si es que el peso colombiano se devalúa frente al dólar? ¿Qué pasa si es que lo mismo sucede con el sol peruano, que son competencia directa de nuestras exportaciones? Entonces, no es para nada una buena noticia, es una pésima noticia,
y en términos generales lo que sucede es que el consumo norteamericano cae y por lo tanto le dejan de comprar menos al resto de países del mundo. Mucho más cuando usted tiene una China que tiene unas interrogantes enormes respecto a su economía. Acuérdese de los problemas que ellos están teniendo con la banca, es decir, con los préstamos entregados, que ahora se ve que fueron mal entregados. Entonces, muchos bancos están con observaciones significativas, pero como todo es estatal allá, no se hace pública esa información. El resultado de aquello es que la economía china tampoco está creciendo de manera vigorosa como lo hizo a principios de este siglo, que era el otro consumidor. Resultado de aquello, la agenda esta agroexportadora ecuatoriana mal llevada es una aventura completa que no tenemos todavía claro a dónde va a llevar. Es decir, usted no está vendiendo más camarón, no está vendiendo más plátano. Es falso lo que el presidente dijo, que el Ecuador ahora está vendiendo más y que podemos darnos un respiro sin pagar la electricidad los meses de diciembre, enero y febrero, me parece que era. Eso es falso. El Ecuador lo que ha vendido es algo más de petróleo por el precio, es decir, vendemos menos petróleo. Y el único que ha repuntado es el cacao, y ha repuntado únicamente porque hay sequía a nivel mundial, sobre todo en África. Entonces realmente es un conjunto de noticias que son mal entregadas a la ciudadanía y que, insisto, agravan esta situación de incertidumbre que estamos viviendo como país. Profundicemos, ingeniero Landazuri, sobre temas internos de la economía ecuatoriana. Economía que, de acuerdo al criterio de los principales expertos economistas ecuatorianos, se encuentra estancada. El Banco Central ha tenido una serie de baneos en sus estimaciones sobre el crecimiento de la economía ecuatoriana. Llegó a dar una cifra de alrededor de 2. Recientemente estuvo en 1, ha bajado a 0,9%, advirtiendo además que esto no prevé lo que podría suceder con recortes de energía en el país que podrían tener un efecto adicional hacia la baja. Contrasta mucho esta cifra con otras apreciaciones que se han dado, entre ellas de la CEPAL, que hace aproximadamente un mes, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que tiene mucho prestigio en cuanto a sus estimaciones, preveía un crecimiento de Ecuador de 1,8%. ¿Cómo ve usted la situación? ¿Cuáles son las cifras previsibles más reales, más representativas de Ecuador al momento? Bueno, estuve hace algunas semanas en el Cono Sur por temas académicos, hablé del tema y usted sabe que la CEPAL tiene su sede en Santiago, en Chile. Pues no veo yo de dónde sacaron ellos esa cifra. Realmente puede haber sido la falta de información que tenemos aquí en el país la que probablemente haya influido en esa información que vino de allá. Pero lo cierto es que yo siempre me mantuve en que el Ecuador iba a crecer menos del 1% y yo estimaba que ese crecimiento se iba a ubicar en el 0,5, el 0,6, sin entender todavía qué tan impactante sea el tema de la electricidad. Recién estuve reunido con el ministro Goncalves, el de Energía, hace algunos días, y pues claro, cuando yo le preguntaba cuáles son los árboles de decisión que maneja el gobierno como para entender, dígame, ¿cuál es el peor escenario? Ese es el que quiero saber, les dije yo. Tal y como digo en una empresa, usted lo primero que pregunta es cuál es el peor escenario y cuál es la probabilidad de que ese escenario suceda. No me supo responder. Lo segundo que pregunté es cuál es el costo que está teniendo esto para el país, que deben ser cientos de millones al mes, lo que estamos mandando a Colombia y lo que estamos mandando a Turquía por el alquiler de las barcazas. Pues tampoco me supo responder. Lo que yo concluyo es que es un asunto que resulta como una reacción a saltos y brincos de un gobierno muy improvisado con un pésimo equipo, y entonces se hace difícil de esa manera prever qué es lo que va a suceder. Pero yo considero que el crecimiento ecuatoriano va a estar en ese rango, en el 0,5, y el próximo año tampoco veo nada distinto como para que esto cambie. Y eso es lo lamentable. ¿Qué le está diciendo esto a usted? Le está diciendo que este ajuste que vamos viviendo de ya 7, 8 años y que le sigue acusando a haber gastado mucha plata al correísmo, es un ajuste que está mal llevado. Pues usted no puede ajustar una economía sin topar el sector público. Eso no sucede jamás. Cuando usted vio Europa en la crisis inmobiliaria del 2009, tuvo 2 países, Grecia y Portugal.
Portugal lo arregló en 2 años. ¿Qué es lo que hizo? Bajó 20% el nivel de salarios de los servidores públicos. Yo no estoy proponiendo eso, pero es un ejemplo para entender que si usted no mide la eficiencia de sus empresas públicas, si usted no entiende la eficiencia de los hospitales, si no ve cuántos doctores hay, si no entiende qué es un manejo eficiente del BIES, del IES, pues no va a llegar a ningún puerto con esto. Usted le puede seguir subiendo los impuestos para que los GAT se compren 22 carros y le traigan a Ricky Martin o a Los Ángeles Azules, no va a arreglar el problema. Entonces, el tema central de esta situación es que el ajuste ecuatoriano está pésimamente mal llevado, esta agenda tan ignorante, agroexportadora, que destruyó la industria, entre ellas la cuencana. Van a ver ustedes el impacto de lo de China en los próximos años, pues muy probablemente tiene un final que es impredecible. Yo no veo realmente por dónde vaya a compensar usted, por ejemplo, una balanza comercial con China que a hoy es negativa en $1.200 millones, apenas empezando el acuerdo comercial. Entonces, esta es otra arista de lo que usted consultaba. El crecimiento económico se logra con inversión, se logra con la participación del sector privado, se logra con un ajuste racional, pero en el Ecuador no estamos teniendo una agenda, insisto, la palabra, perdón la redundancia, racional, para entender cómo, como sociedad, vemos un conjunto de temas que deben resolverse. De lo contrario, el resultado va a ser exactamente el mismo. Ahora, ingeniero, le hemos escuchado en más de una ocasión al mismo ministro de Economía, al propio presidente, que la situación económica del país va por buen camino. Se ha logrado, han dicho, reducir la brecha fiscal para este año y otras circunstancias a las cuales se ha hecho referencia. Tanto es así que se habla de una estabilidad. Le escuchamos al propio Daniel Noboa diciendo que esta estabilidad justamente es lo que le permite en esta ocasión asumir estos costos de las tarifas y las planillas eléctricas de los meses de diciembre de este año, enero y febrero de 2025. ¿Esto es irreal? ¿Es una farsa? ¿Está estable la economía o está en camino de estabilizarse? Usted nos dice que no hay medidas, que no hay un norte. Coméntenos sus reflexiones respecto de esto. ¿Se acuerda usted del expresidente Lasso, que decía que habíamos encontrado el macroequilibrio económico? ¿Se acuerdan de eso? Cuando subió coincidencialmente el precio del petróleo, tuvo impuestos que venían desde la época de Moreno, y entonces él, ignorantemente, claro, también con una formación limitada, afirmó que, me acuerdo yo claramente en Davos, que estábamos en equilibrio económico, y que la solución había sido que cuando uno no roba, la plata alcanza. No sé si se acuerdan de ese capítulo de hace unos meses todavía, ni siquiera años me parece. Entonces, a ver, hoy, ¿qué es lo que está pasando? Usted está recaudando muchos más impuestos, sí. Ha logrado tener más recursos en la caja fiscal también, pero eso no significa que la economía esté estable. Usted no puede tener una economía estable con el 65% de desempleo a nivel nacional, porque aquello de que hay empleo inadecuado, empleo no remunerado, es una farsa. Es o tiene empleo o no tiene empleo. Tiene el 65% de gente desempleada, tiene un crecimiento que estará en el 0,5. No puede generar electricidad, por lo tanto es completamente impredecible su situación económica en los próximos meses. ¿Le parece que eso es tener equilibrio económico? Pues claramente no. Lo que ha hecho es cobrar más impuestos para pagar sus cuentas pendientes. Entonces, yo diría que la economía ecuatoriana está en una etapa de ordenamiento, si cabe el tema fiscal, pero con una gran interrogante de que usted logre realmente ordenarle a ese espacio que para mí es una caja negra y que es el sector público. ¿Por qué digo esto? Porque recuerda usted que el año pasado, por ejemplo, o hace 2 me parece, vino la ley intercultural y esa ley le ordenó pagar 400 millones más a los maestros. Entonces, ¿qué pasó con el gasto corriente? Su gasto corriente volvió a crecer y ese vuelve un gasto corriente completamente rígido. Entonces, una economía dolarizada por concepto es una economía rígida, es decir, aunque a todos nos gusta la dolarización y queremos seguir dolarizados, propone muchos desafíos. Uno de aquellos es
que se vuelve muy difícil reaccionar a shocks externos. La pandemia fue un ejemplo. Pero usted además tiene rígido el gasto corriente, tiene rígidas las tasas de interés, tiene rígidas las normas laborales. Entonces, así no hay cómo tener una economía estabilizada. Entonces, lo correcto sería decir que en la parte fiscal se han conseguido más recursos. Lo correcto sería decir que falta entender ahora cuál es el ajuste en el lado fiscal para que esos recursos retornen como inversión a la economía. De lo contrario, usted lo que va a tener es un país con más impuestos, cero inversión, cero empleo y creciendo al 0,5%. Ahora, ingeniero Landázuri, hablando del tema urgente, coyuntural de la crisis eléctrica en el país, ¿cómo ha enfrentado el gobierno de Noboa esta crisis energética que se profundizó desde que el gobierno de Lenín Moreno fundió el Ministerio de Electricidad con el de Energía y en consecuencia dejó de lado el Plan Nacional de Energía, dejó de actuar estratégicamente Ecuador con este tema? El presidente Lasso tampoco hizo mucho o hizo nada sobre el tema, más allá de los apagones. ¿Cómo ha enfrentado el gobierno de Noboa esta crisis? Diciendo que no es una crisis energética, sino de agua. Entonces, ¿a qué va la ironía? La ironía va a que indudablemente sería poco objetivo decir que es culpa de Noboa esta crisis, ¿no? Para nada. Hay un problema de muchos años de, otra vez, un ajuste mal llevado que le lleva a ajustar, perdón la redundancia, la inversión, y eso es un error gravísimo. Pero este problema va mucho más atrás, va desde Correa. Cuando usted inaugura Coca-Cola Sinclair, no podía haber dejado de considerar el CAPEX, es decir, la inversión en el costo de la energía. Los ecuatorianos debíamos haber sabido que esa inversión se tiene que pagar con tarifas más altas de electricidad para que tenga sentido que luego de eso usted pueda seguir invirtiendo. Entonces, Correa le condenó a desaparecer al sector privado de la participación eléctrica. Pero Noboa tuvo una oportunidad a principios de año con algunas leyes, me parece que era la de eficiencia, bueno, la anterior a la eficiencia energética, en la que se dieron algunos pasos, pero ya debía haber planificado, por ejemplo, no estar a saltos y brincos con las barcazas ahora, debía haber planificado algo respecto a la capacidad termoeléctrica del Ecuador, pero acuérdese que muchos meses estuvimos con un ministro de Energía encargado, ¿se acuerda de esa parte de este gobierno? Entonces, yo creo que ahí se responde a su pregunta. Si bien no es culpa de este gobierno, es una copia de lo que hemos vivido en los últimos años, un equipo completamente improvisado, acciones que se toman a saltos y brincos, y ministros que vienen muy bravos a decir que cuidado se vaya a decir que hay una crisis energética. Entonces, los problemas todos confluyen en entender que el gobierno mismo, al tratar de autoconvencerse que no es culpa de ellos, y los medios de comunicación en su gran mayoría, todos comprados, pues lo que sucede es que se forma una burbuja alrededor del poder. Entonces, no es culpa de Noboa, sí, pero tampoco se ve un gobierno que planifica nada. No hay planes respecto a la producción, no hay planes económicos serios y creíbles, no hay plan tampoco respecto a una electricidad de largo plazo, al menos no creíble tampoco. Entonces, creo que por ahí podría ir el resumen de lo que yo veo respecto a la reacción de Noboa con el tema eléctrico. Explíquenos eso de los medios de comunicación comprados. ¿En qué se basa usted para esa conclusión? Bueno, es una afirmación que yo hago, por supuesto sin tener conocimiento de causa, en el sentido de que todos los medios de comunicación tradicionales, si usted se fija que manejan mucha publicidad del gobierno, terminan siendo en gran medida rehenes de lo que es el gobierno de turno, y eso pasaba también con Lasso. Usted se acordará que incluso funcionarios públicos pasaban de medios privados de comunicación a ser parte del gobierno. Lo mismo pasa ahora con muchos analistas, con muchas personas que tienen participación en redes sociales. Usted recordará hace unos meses, por ejemplo, Alberto Acosta decía que él veía que junio era un mes de inflexión para tener una economía que ya vendía otra vez más autos, sin entender que General Motors estaba liquidando su inversión porque ya se va del país.
Decía además que de ahí en adelante se habían visto más depósitos y que los siguientes meses iban a ser meses de expansión o meses más tranquilos. Nada de eso ha pasado. Entonces lo que sucede ahora es que esa situación de cercanía, ya sea porque establece contratos de publicidad o porque tiene afinidad con el gobierno, le hace tratar de encerrarle en una burbuja al poder, pensando en que ojalá y no vuelva Correa, lo cual, por supuesto, nadie quisiera que vuelva esa tendencia, pero no me parece que es la manera más adecuada de que un país madure en el análisis de información. Es decir, si usted le miente a la población, lo que pasa es que se dan cuenta enseguida, pues que no ha cambiado nada, que no hay liquidez. Ingeniero no hay Landazuri, empleo, no hay... el tiempo se nos va agotando. Quisiera pedirle una opinión final sobre la ley No Más Apagones, ley que la emitió el gobierno en el mes de enero, lo aprobó la Asamblea y no ha dado resultados en cuanto a sus objetivos. La Asamblea lo ha asumido nuevamente. Se dice que se intentará reformarla para impulsar en forma efectiva alianzas público-privadas, bajar el predominio del Estado o el monopolio del Estado en este tema. ¿Van por allí las soluciones? Sí, sí van por ahí, pero no es sencillo, porque la Constitución misma es un gran problema en el Ecuador. O sea, el modelo, el candado que deja Correa es un candado de un modelo estructural que hace que el Estado sea el que domina la inversión en el país, y usted no va a cambiar aquello si es que no cambia, por ejemplo, las tarifas. Entonces debemos de entender que las tarifas eléctricas deben ser mucho más altas en ciertos segmentos de la población para que se justifique una inversión como Coca-Cola o Sinclair, pero hecha por un privado. Entonces, mientras usted no cambie eso y nadie se va a atrever a hacerlo, peor en elecciones, pues usted no va a tener ningún privado al que le cueste producir electricidad, no sé, 20 centavos y que la tenga que vender en 9 o en 5 centavos a una minera. Eso no va a pasar. Entonces el problema de fondo para mí tiene que ver con el modelo establecido en la Constitución en ese caso. Es decir, usted tendría que reformar la Constitución para hacer que las tarifas eléctricas floten, que se pongan de acuerdo. Ahora, las tarifas eléctricas en Ecuador son bastante altas. En Latinoamérica, Ecuador está en un punto intermedio, pero si comparamos con tarifas del primer mundo, en donde llegan a costar hasta décimas, a ver, vamos a dar un promedio, 0,566 es el promedio de kilovatio hora en el primer mundo. Aquí en Ecuador, en los hogares ecuatorianos, se paga tarifas mínimas de 14 centavos por kilovatio hora. En la industria hay una tarifa aún más alta. ¿Realmente tiene Ecuador esa elasticidad para subir la tarifa de consumo eléctrico sin causar una hecatombe mayor en la economía? Y quizás de la mano de las tarifas valdría la pena también los subsidios, como usted decía, por ejemplo, los subsidios a las grandes mineras, a ciertas industrias. Claro, lo primero que yo haría y lo primero que yo hubiera hecho de Noboa antes de levantar el subsidio a las gasolinas, con lo cual estoy de acuerdo, entre paréntesis, es levantar los subsidios al sector industrial. Es lo primero que yo haría. Entonces, si usted se fija, esos temas estructurales no permiten que el sector privado participe activamente en la inversión de diferentes temas, y lo mismo pasa con otros asuntos. Entonces, la combinación de tarifas, subsidios y relaciones que tiene el gobierno con el sector privado, la incertidumbre son las que frenan la inversión extranjera. Acuérdense, el primer trimestre, porque cuánto nos decía el exministro Prado, el exministro Campana, respecto a la inversión. Miles de millones iban a llegar con los acuerdos comerciales. ¿Saben cuánto llegó el primer trimestre? 78 millones. Entonces, no solo es esto, es además del riesgo país, acuérdense de eso, tiene 1.200 puntos. ¿Eso termina afectando una tarifa? Claro que termina afectando. Pues si usted es muy riesgoso, lo que dice es, perfecto, yo me meto a esto, pero si la inversión se justifica con un retorno muy alto. Entonces, todo esto configura y conspira para que el privado no pueda participar en diferentes temas que tienen que ver con el desarrollo de la infraestructura del país. Entonces, todo se suma: riesgo país, tarifas, seguridad jurídica, etcétera. Si eso no cambia, créanme, no va a haber ninguna ley que usted diga que cambie la situación estructural que tenemos ahora y que es la que ocasiona
esta situación tan incómoda, tan increíble, digo yo, de estar cargando los teléfonos, los niños viendo cómo sus computadoras se cargan, es un horror lo que está viviendo. No hay sociedad que avance de esa manera, peor todavía, tratando de competir con acuerdos comerciales negociados por 4 reuniones por Zoom. Realmente es una situación que va a resultar impredecible desde mi punto de vista. Bien. Queremos agradecerle por su presencia en esta mañana, ingeniero Landázuri. Siempre es un gusto, a las órdenes. Saludo a Cuenca. Ingeniero